Hola amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Global News, servicio informativo del Colegio Nacional de Periodistas. Como todos los viernes, intentamos llevarles a ustedes la información del momento y la entrevista con voceros de actualidad y que con toda propiedad van a abordar los temas que sean de interés para todo el Zulia. Hoy estaremos conversando con Gonzalo Imiop, el doctor Gonzalo Imiop. Santomé es abogado, es profesor, es escritor, director vicepresidente de la ONG Foro Penal y ya se encuentra con nosotros. Muy buenas tardes, doctora. Le saluda Leti Vázquez en Hola, nombre del Colegio Nacional de Periodistas. Queremos agradecerle esta oportunidad que nos da de conversar con usted. siempre a la orden, un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias, doctor. Y queremos entrar de lleno en materia. Sabemos que su tiempo es valioso y de verdad queremos ratificar nuestro agradecimiento en nombre del Colegio Nacional de Periodistas. Eh, Porque hemos hecho seguimiento a las redes de Foro Penal y recientemente reclamaron ante estas medidas denominadas indultos por el gobierno, reclamaron que aún permanecen tras las rejas 333 presos políticos. ¿Esto qué significa, doctor, a la luz de la legalidad, a la luz de estas medidas de indulto? Porque parecieran en primera instancia que hubiesen cambiado la percepción hacia la justicia en Venezuela, ¿no? O tal vez esa fue la intención de las medidas. Pero ¿cuál es la realidad de la situación de estas 333 personas? Bueno, mira, lo que esto significa es que la represión, la prisión y la persecución política en Venezuela no han cesado, independientemente de este paso que se comenzó a dar pues el 31 de agosto y que ya pues dio algunos de sus frutos esta semana que pasó, ¿no? Por lo Ujú. menos sus frutos más importantes, los que tenían que ver con la excarcelación de las personas que estaban efectivamente presas. Ahora bien, cuando tú revisas en efecto cuáles son realmente los números, lo que afecta a esto, a una situación, a un fenómeno mucho más amplio que lo que fue abarcado por este decreto de indulto, y lo pongo entre comillas porque es una figura Ujú. cuestionamiento desde el punto de vista técnico. Cuando tú ves en abarcado, te decía, pues este indulto, te das cuenta de que sencillamente sí es bueno celebrar la excarcelación de personas que estaban injustamente encarceladas. Estamos hablando de 53 presos políticos específicamente, que nunca debieron estar presos, pero esto no significa desde ningún punto de vista que la prisión por motivos políticos haya finalizado en nuestro país. De hecho, solo se abarcó aproximadamente el 13% de presos políticos. Por eso es que quedan 333 al Ujú. día de hoy. Pero más allá de eso, recuerda que el indulto no solamente abarcó a personas que estaban presas, también abarcó a personas que estaban bajo medidas cautelares, incluso Ujú. otras que ni siquiera habían sido imputadas. Pero bueno, vamos a validar esto. Aún Ok. así, nos quedan más de 9.200 personas con procesos penales políticos abiertos que están restringidas bajo medidas cautelares en su libertad. ¿Qué quiere decir esto entonces? La pregunta te la respondo diciéndote lo que te empecé a decir. No significa este decreto, sino un pequeño paso adelante que debe ser sí celebrado, pero que en manera alguna significa el cese de la prisión, de la persecución por motivos políticos en Venezuela. ¿Cuál cree usted que haya sido la intención del gobierno al otorgar esta medida, sin desmeritar o sin dejar de celebrar, como bien usted señala, la libertad concedida, la justa medida para estos venezolanos que injustamente estaban en prisión, Bueno, mira, la mayoría de ellos? esto tenemos que recordarlo, esto ha pasado más o menos unas 7 veces en Venezuela. Hablemos Ujú. básicamente de 2007 hasta acá, ha pasado 7 veces en el país. ¿A qué me refiero? Que bueno, que se dan procesos en los cuales algunos factores políticos como que se ponen a conversar sobre el tema de la prisión y la persecución
política en Venezuela y de allí pues derivan algunas excarcelaciones, etcétera. Esto ya ha pasado 7 veces. ¿Por qué te digo esto? Para responder tu pregunta en este sentido. ¿Por qué normalmente se dan estos procesos? Entonces, ¿qué es lo que se está buscando con estos procesos? Bueno, en términos generales, lo primero que se busca es hacer cesar o bajar un poco lo que es la presión local, la presión nacional que existe con respecto al tema del uso del sistema de justicia como un arma de intolerancia política, pero también y muy especialmente la presión internacional. Normalmente cuando el poder se ve en la necesidad de bajar la presión internacional, de bajar el costo político internacional a estas gravísimas violaciones a los derechos humanos que se presentan en Venezuela, pues recurre a este tipo de medidas que de alguna manera contribuyen a maquillarle un poco el rostro, a hacer quizás más llevadera la situación para el poder desde el punto de vista internacional, ¿no? Fíjate que inmediatamente salió la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU diciendo que le parecía muy bien este gesto, así lo llamó, que había tenido el poder, etcétera. Y bueno, para eso es que sirven en primera instancia este tipo de medidas. Y siempre ha sido así. Esto no es nuevo, por eso te destacaba, son 7 las veces que ya nosotros hemos registrado que pasan más o menos cosas similares y siempre tienen primero esa finalidad. La segunda finalidad que normalmente tienen estas medidas o estas fórmulas de actuación es la de procurar legitimidad a la esfera interna y también a la esfera externa, a la esfera internacional. ¿Qué es lo que pasa? Que de cara a lo que podrían ser las elecciones legislativas, para el Poder Legislativo, de cara a lo que ha sido el rechazo muy importante de un gran sector de la comunidad internacional a estas elecciones convocadas en estos términos y bajo estas condiciones, pues el poder estaría tratando de procurarse algún tipo de legitimidad. ¿Okay? Y fíjate que por eso es que se recurre a la figura del indulto, porque la figura del indulto la que de alguna manera legitima, por ponerlo entre comillas, porque no se legitima lo que es ilegitimable, pero es por lo menos así como se pretende mostrar lo que está pasando. Hacer ver. Legitima la presidencia de la República. Dice, bueno, fíjate, la oposición está tan de acuerdo con que yo soy el presidente legítimo que me acepta los indultos que yo dicto como presidente, ¿no? Una maniobra muy básica, muy elemental, ¿no? Pero que bueno, que tiene su impacto a nivel internacional, sobre todo ahorita de cara a las elecciones que vienen, a las elecciones parlamentarias. Y no porque lo diga yo, ojo, no es porque esta es una conclusión o una opinión que esté emitiendo Gonzalo Imiog, no, esto lo dijo Nicolás Maduro, esto lo dijo textualmente Nicolás Maduro. La semana pasada dijo, yo con esto lo que quiero es que la comunidad internacional entienda que este es un gobierno legítimo y que las elecciones que se van a dar próximamente son también elecciones legítimas. Es decir, él dijo claramente cuál era la finalidad que él estaba buscando con esto. Entonces, como te digo, esto no es una elaboración mía. Incluso si tú lees la Gaceta Oficial del de indulto, tú te das cuenta de que tiene más considerandos que artículos en realidad. Entonces habla del bloqueo, habla de las sanciones, habla de toda una serie de cosas, pero una de las cosas que dice es que para ellos esto es importante de cara al nuevo proceso electoral que se avecina, ¿no? Entonces, esa es la segunda razón por la cual se dan este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que nosotros cuestionamos? ¿Qué es lo que criticamos? Que este tipo de procesos siempre, sobre todo porque son factores políticos los que lo manejan, y aquí hay que decir con toda la honestidad que son factores políticos tanto de un lado como del otro. Los que lo manejan se manejan siempre de espaldas a los primeros interesados en ver qué es lo que está pasando en esas conversaciones, que son las víctimas de las violaciones a los derechos humanos, la gente que está en los presos políticos, por ejemplo, que nosotros representábamos, fue siquiera consultado, ni se le preguntó. Imagínese usted. Que a los efectos de esta conversación a nosotros sí, porque siempre pasa, a nosotros siempre, al Foro Penal me refiero, nos contacta tanto el gobierno como la oposición para preguntarnos nuestros datos, nuestras cifras, la información que tenemos, porque es una información que es hasta validada en la ONU. Entonces, siempre nos contactan para esto. Pero sí nos contactaron, pero de una manera sumamente informal, sin decirnos para qué se estaba pidiendo la información, cuál era el uso que se le quería dar a esta información, y esto siempre es así. Entonces, ¿por qué nos oponemos a este tipo de situaciones? Porque fíjate, ¿qué es lo que pasa? Cuando
la lógica, cuando la racionalidad que está detrás de medidas como esta es una racionalidad política y no jurídica, pasan cosas como la siguiente. Personas que tienen ya 17 años presas, injustamente, que incluso ya han cumplido su condena, no son consideradas en el indulto. Mientras otras personas que, bienvenido sea esto, por cierto, no es que Sí, claro. lo que estoy demostrando cómo se producen estos desbalances. Mientras otras personas que solamente tienen unas pocas semanas presas, como presas políticas, o incluso personas que ni siquiera habían sido imputadas, resultan favorecidas por un indulto. ¿Cuál es la racionalidad? ¿Cuál es la lógica de eso? Nadie la entiende. Y nadie la entiende ¿por qué? Porque en este tipo de procesos, una de las primeras cosas que pasa es que quienes manejan este tipo de casos, quienes manejan esta información correctamente, quienes saben en efecto quienes deberían estar considerados allí, quienes no deberían estar considerados allí, porque por ejemplo no son presos políticos, sino son presos comunes, no son consultados. Eso es lo que siempre pasa, ¿no? En este tipo de situaciones. Y por eso nos oponemos a eso. Pero la razón principal por la que nos oponemos a esto es que como esto se maneja en mesas políticas, a los presos políticos se les convierte en una especie de fichas, ¿no? Que tú pones como para jugar un ajedrecito con ellos, con miras a obtener algún tipo de ventaja, de prerrogativa, de beneficio político. Y esto es terrible porque los deshumaniza. Es decir, los convierte en cosas, los convierte en factores de negociación. Y cuando tú permites que eso pase, lo que le estás diciendo al poder es, oye, es bien bueno que tú tengas esas fichitas guardadas en el bolsillo porque cada vez que las necesites las puedes utilizar. La saca. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que nosotros en el foro penal hemos dicho? Epa, como son detenciones políticas, deben ser manejadas también políticamente. No solo jurídicamente, sino también políticamente. Es verdad, vamos a aceptar eso. Pero primero, no me los deshumanices y luego, como requisito previo, anterior a cualquier consideración política, tienes que escarcelármelos a todos y tienes que hacerme cesar la persecución contra todos los demás. Si no, no tiene ningún sentido que tú pongas a los presos políticos en una mesa a negociar con ellos, porque pasan cosas terribles, y perdóname si te... No, este es su tiempo, esta es una ventana que nosotros abrimos para ustedes, adelante. Lo que estos factores políticos no entienden es que, claro, es muy bonito salir diciendo, sí, yo fui el que logró todo esto, qué maravilla, mira, está en su casa. Eso es maravilloso, a nosotros nos encanta. Pero la otra cara de la moneda es que dejaste a 333 personas en la cárcel y no les estás dando la cara y no les estás explicando por qué ellos se quedaron y los otros salieron. ¿Ves? Y eso no se los vas a poder explicar nunca. ¿Por qué? Porque la lógica que está detrás de tu movida política es política, no es una lógica jurídica. Si fuera lógica jurídica, yo podría explicarle perfectamente bien a esos 333 presos que todavía siguen allí por qué siguen presos. Pero como no es esa la lógica que puedo aplicar aquí, claro, tengo que buscar a la finalidad política que está detrás de eso, no puedo explicarle a esa gente, como nos ha tocado hacerlo en el foro penal. El foro penal representa cerca del 80% de los presos políticos. ¿Cómo les explicamos, por ejemplo, a esas personas que se quedaron allí? ¿Por qué se quedaron mientras que otros salieron? Pasan cosas como esta, fíjate. En el caso de Juan Requesén no es que salió en libertad, porque él no salió en libertad. No, tiene arresto domiciliario, pero bueno, por lo menos está en su casa. En el mismo caso de Juan Requesén está Emilendris Benítez, una muchacha que estaba embarazada cuando la detuvieron y que perdió el hijo a causa de esa detención. Emilendris está presa y es la misma causa de Juan Requesén. ¿Por qué a Juan Requesén lo mandan para su casa y a Emilendris la dejan presa? No lo puedo explicar. Porque la racionalidad que se impuso allí, y bien bueno, me alegra mucho que Juan Requesén se esté... Claro. No estoy cuestionando eso, pero lo que quiero que veamos es la película completa, porque la película completa es mucho más compleja. Y por eso en el foro penal siempre hemos dicho, caramba, qué delicado esto de que los políticos se estén metiendo en estas arenas jurídicas, negociando a los presos como si fueran fichas, porque al final del día lo que hacen es, de las muchas caras que tiene la represión, maquillar un poquito una de esas caras y mostrarlo como si fuera un resultado glorioso, cuando al final del día no lo es, porque todavía tenemos 333 presos políticos. Es más, se ha seguido deteniendo gente.
La semana pasada hubo detenciones políticas en protestas por gasolina. Recientemente, ayer logramos, gracias a Dios, la escarcelación de un cirujano maxilofacial Sí, que fue en el sur del país. porque se quejó en una bomba de gasolina. Entonces, ¿qué te quiere decir esto? Que la represión no ha cesado y que lo que hiciste fue, diste un paso adelante. Sí, es verdad. Lavar Todos la los cara. pasos hacia la libertad es un buen paso. Hoy por hoy tenemos 53 presos políticos que ya están en su casa y eso se agradece. Eso es maravilloso. Pero no podemos ver solo esa cara de la moneda, tenemos que ver la otra también. Y sobre Así todo es. tenemos que crear el argumento y prepararnos para explicarle a esas otras personas que no fueron favorecidas por qué no fueron favorecidas. Y es ahí donde el mundo político desaparece. Ahí el mundo político, ahí sí que no da la cara. Ahí a los que nos toca darle la cara a la gente es a nosotros. Y eso es lo que nosotros siempre cuestionamos. Muchísimas gracias a las personas que desde ya están participando, que se han sumado a esta conversación. Bueno, muchas personas le han enviado saludos. El usuario, sí, Saludos, mi gente. así. Mira, Tiene toda la libertad de interrumpirme para saludar a las personas. Morales Legal le pregunta, ¿hay algunos de los indultados que aún permanecen presos? no, no. No, Porque de todos los salieron. 110 indultados, 54 estaban presos y 53 eran presos políticos. Hay uno que era un preso común, que nadie sabe por qué cayó en este indulto. Era un preso común. Bueno, bien bueno por él que ya está fuera de la cárcel, pero no era preso político. Además de eso teníamos un bloque importante de personas que eran personas que estaban excarceladas bajo medidas cautelares, ¿ok? Ajá, Que también fueron favorecidas por el indulto. Ese proceso ha sido un poco más lento, ¿ok? Se le dio prioridad evidentemente a las personas que estaban encarceladas y teníamos a 26 personas que estaban, ni siquiera habían sido imputadas, ¿ok? Estaban mencionadas en investigaciones aparentemente, pero ni siquiera habían sido imputadas, por mencionar un caso. Entonces vamos a Lup. ajá. Lup fue beneficiario del indulto, pero él no tenía ni restricción de libertad, ni había estado preso, ni nada de eso. Bueno, está bien, bien bueno que haya sido favorecido con esta suerte de indulto procesal que se le concedió. Pero la realidad es que presos políticos eran 53, había un preso común y todos ya están escarcelados, respondiendo a esa pregunta directamente. A la luz de los derechos humanos, de la legalidad, ¿cuáles son las condiciones? O sea, ¿qué aspectos son tomados en cuenta para denominar o calificar a un preso de político? Porque vemos que muchos se arropan con esa cobija y vemos consecuentemente, por ejemplo, a Luis Almagro de la Organización de Estados Americanos ratificando, verificando y validando la lista de foro penal sobre tantos presos políticos, tantas mujeres, tantos hombres. Entonces, la pregunta, y yo sé que hay muchas dudas en todas las personas, en el ciudadano común, sobre cuáles son las condiciones, qué hace a un ciudadano que cae preso que le pongan esa etiqueta o ese calificativo o esa denominación de preso político. Excelente tu pregunta. Bueno, para quienes nos están escuchando ahora, les quiero decir que para que tengan esas ideas bien claras en blanco y negro, pueden entrar en nuestra página web www.foropenal.com, donde está el resumen de lo que acabamos de publicar Alfredo y yo, que es el manual de litigio estratégico. Ahí están claras cuáles son las definiciones y por qué algunas personas pueden ser calificadas como presos políticos y otros no. O Eso preso está en común. la página web, pero yo voy a hacer un breve resumen para Por favor. directamente a tu pregunta. Mira, cuando tú hablas de un preso político, la pregunta que te tienes que responder básicamente no es tanto por qué está preso, sino para qué está preso. Es decir, lo que interesa no es tanto la causa por la que se le puso preso, sino cuál es la finalidad que pretende el poder obtener de esa prisión en particular. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Bueno, hay presos políticos, nosotros tenemos las finalidades de la prisión política divididas en 5 categorías. ¿Ok? Entonces, te las voy enumerando una a una brevemente. Por favor, por favor. La primera, la persona que es una individualidad relevante desde el punto de vista político o de movilización social, que al poder le interesa neutralizar. ¿Ok?
son quizás los casos más llamativos. Leopoldo López, por ejemplo. Ujú. ¿Okay? Leopoldo López es una persona que como individualidad necesita ser neutralizada por el poder porque tiene capacidad de movilización política y social, ¿no? Entonces, lo importante no es por qué se le sigue el proceso, sino para qué se le sigue el proceso. Entonces, el proceso se le sigue para neutralizarlo como liderazgo político. Te menciono a Leopoldo como te puedo mencionar Sí, a Esma, como te puedo mencionar al mismo Juan Requesens, como te puedo mencionar a cualquier persona que desde el punto de vista individual ponga en peligro la estructura del poder y entonces el poder dice, bueno, yo la tengo que neutralizar de alguna manera. claro. ¿Cómo la neutralizo? Bueno, vamos a criminalizarla, le montamos una causa penal y la metemos presa. Esa es la primera categoría. La segunda categoría es la de las personas que, ojo, esto de categorías no es que uno esté por encima del otro, es sencillamente el número 1, 2, 3, 4, Sí, 5. sí, sí. La Son segunda renglones, categoría, no sí, es no es ningún un orden orden. de prevalencia. De hecho, una persona Claro. puede pertenecer a varias categorías. Y yo te voy a Ujú, explicar cómo es. La segunda categoría es la de las personas que son neutralizadas también desde el punto de vista de la prisión ujú. que ejerce el régimen contra ellos, pero no porque representan una individualidad con capacidad de movilización política, social, es decir, no es un liderazgo individual que pueda tener ese peso social que al poder le interese de alguna manera neutralizar, ¿no? Sino Ujú. es la persona que es neutralizada para enviar un mensaje al grupo al cual pertenece. Este es el caso, estos son los casos más numerosos. Recuerda, por ejemplo, durante 2007, ¿a quiénes detenían? Bueno, grupos grandísimos de estudiantes. ¿Por Ujú. qué? Lo que significaba esa persona en concreto para el movimiento estudiantil. No, porque el mensaje era, si eres estudiante y sales a protestar, te meto preso. Va preso, exacto. Entonces, el mensaje era, si tú eres estudiante, te meto preso. Hay comunicadores sociales, ¿ok? Que no es que sean unas personas que las escuchan hasta en China, no, sino para No, darle un mensaje a los comunicadores, para que se queden callados. Entonces, bueno, agárrate a 3 camarógrafos y me los metes presos para mandar ese mensaje. El caso más significativo de esta segunda categoría es la juez María Lourdes Afiuni. ujú. María Lourdes era una juez muy buena, muy respetada, pero no era verdaderamente una juez que tuviera influencia en la actuación general del Poder Judicial de la Nación. No. Pero ¿qué pasó? Que Chávez dijo, epa, si los jueces se me descarrilan, voy a tener problemas. Entonces vamos a mandar un ejemplo a los jueces con María Lourdes Afiuni. Lo que llama incluso ya la ONU el efecto Afiuni. El efecto Afiuni es que ahorita ningún juez toma una decisión que vaya contra el gobierno. ¿Por qué? Porque utilizándola ella se intimidó al grupo. Esa es la segunda categoría. La tercera categoría es lo que nosotros llamamos de manera, es un poquito más complicada, pero se puede entender mejor si la llamamos sencillamente los presos de propaganda. ¿Quiénes son los Ujú. presos de propaganda? Bueno, hay momentos en los que la situación del país estalla por cualquier razón. Por ejemplo, hay escasez, se dispara el precio del dólar, no se consiguen viviendas para alquilar, faltan medicinas, es decir, pasan cosas que evidentemente son responsabilidad de las malas políticas del gobierno. Y entonces, ¿qué hace el gobierno? El gobierno crea toda una narrativa dirigida a qué? A sacarse la culpa de los hombros y a ponerle la culpa de los hombros a alguien más. Esto Ujú. pasó con la gente de las casas de bolsa, no sé si tú lo Claro, conoces, claro, 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 claro. eran los culpables de que el dólar se disparara. De que Entonces se disparara, agarró el exacto. gobierno y dijo, ah, no, esos son los de las casas de bolsa. Entonces montó toda una narrativa, toda una propaganda, pero para sustentar esa propaganda necesitaba sus chivos expiatorios. Entonces agarró Ujú. a los gerentes de Coninvest y los metió presos para sustentar su Cierto. narrativa. Esos son los que nosotros llamamos los presos de propaganda. Ojo, y allá ha caído un gentío. Mira, ha pasado con los médicos, con los de las casas de bolsa, con los banqueros, Los con banqueros, los exacto, iba a agentes recordar. inmobiliarios. Y yo no sé si hasta recuerdan que hace un par de años, 3 años, si no me falla la memoria, hubo un momento en que no había pan en ninguna parte. Ujú. Entonces Maduro salió diciendo, no, es que hay una guerra del pan. Y hay unos panaderos que son unos acaparadores. Entonces vamos a meter presos y agarró y metió presos un poco de panaderos. Bueno, Y también a directores de medios que también directores de han criminalizado, medios, claro. etcétera. ¿Ves? Entonces eso es la tercera categoría, el preso que sirve para apuntalar la narrativa oficial, la propaganda oficial. Es la excusa, pues es el chivo expiatorio. No hay gasolina. No, eso es culpa
qué sé yo, de los que acaparan gasolina. Entonces vamos a meter Para justificar sus a narrativas 10 de golpe de personas Estado también. para mostrarlos además, como lo hacen siempre, con bombos y platillos, diciendo, mire pueblo, estos son los que te quitan la gasolina. No, no soy yo que no sé cómo manejar este problema, son ellos. ¿Entiendes? Total. Esta es la tercera categoría. La cuarta categoría, la acabamos de incluir, por cierto, es la de extracción, lo que llamamos nosotros los presos de extracción. ¿Qué está pasando mucho? Sobre todo ha pasado mucho en el ámbito militar, que cuando se está buscando una persona por cualquier razón, es decir, se quiere buscar una persona para neutralizarla por motivos políticos, porque el gobierno la interpreta como peligrosa para su hegemonía, etcétera, y esa persona no aparece, entonces ¿qué hacen? Te meten presos a los familiares, a los allegados, ¿ok? O te van a buscar a otra persona que sea cercana a ellos, con la finalidad de extraer la información sobre dónde está supuestamente esta persona. Caso emblemático de esto, el doctor José Alberto Marulanda. Él le iba a Él lo meten comentar. preso porque él estaba relacionado sentimentalmente con una ciudadana que era militar, a la que el poder estaba buscando. Como la ciudadana no apareció, se llevaron preso a Marulanda, sin que él haya hecho absolutamente nada. ¿Okay? De hecho, gracias a Dios, Marulanda fue favorecido Bendito sea Dios. por un indulto recientemente. Entonces, fíjate, esos son los presos de extracción. Y la última categoría, que es la quinta, en cuanto a la finalidad, fíjate que lo importante de todo esto, lo más importante de todo esto es que yo no te estoy preguntando, no te estoy pidiendo que me respondas por qué está preso. Es decir, a mí no me importa si es que le inventaron un delito. Claro, sí le Eso montaron. no, la causa por la que esté preso no es lo importante es para qué lo metiste preso. Y la quinta categoría es una categoría que empezamos a ver también de un par de años para acá con mucha fuerza, que es lo que denominamos nosotros los presos del poder o los PDP. Los presos del poder son personas que caen presas por motivos personales de quienes tienen poder político. Por ejemplo, la persona que va presa porque se da cuenta de que un determinado personaje público oficialista es un corrupto y entonces dice, epa, voy a denunciar a este señor que es corrupto porque lo vi que se compró un apartamento en no sé dónde y ese apartamento vale 5 millones de dólares. Entonces, esa persona es neutralizada, pero no para cumplir una finalidad política, no para preservar al poder, sino para proteger el interés personal de la persona que tiene el poder. Estos son los PDP o las personas o los presos del poder. Personas que están presas sencillamente porque necesitaban ser sacadas del juego, pero no para defender la hegemonía del poder, sino para proteger un interés personal de alguien que tiene el poder político. Entonces, Ay, si permítame. categoría, si tú Ajá. estás dentro de alguna de esas categorías, tú eres un preso o un perseguido político. Allí dentro de esta quinta categoría caen, por ejemplo, periodistas que han hecho investigaciones en contra de determinados portavoces del gobierno y que son sometidos a persecución, como por ejemplo Denis, como tantos otros periodistas que se han abocado a la investigación de estos casos, pero tuvieron que salir del país. Y fíjate que no tienen que ser ni siquiera casos de corrupción, pueden ser cosas personales, que tú digas, Ok. oye, mira, este tipo le pega a las mujeres. Uh-huh. ¿Okay? Entonces el tipo dice, no, como yo tengo poder político, me aprovecho de ese poder político Para neutralizar. silenciar, claro. Entonces esa es otra, la quinta categoría de presos políticos. Pero fíjate que el ejemplo que tú me ponías es bien interesante porque sirve para explicarte lo último que te quería explicar. Yo sé que es Las largo, varias categorías. Tranquilo. pido perdón a quienes no están No, es escuchando. su tiempo y nosotros se lo agradecemos, de verdad que sí. Fíjate, porque una persona puede estar en varias categorías. O sea, tú puedes neutralizar al periodista que está haciendo la investigación sobre si el señor, por ejemplo, le monta cachos a su mujer o no. Sí. ¿Okay? Pero lo haces no solamente porque es preso de tuyo personal del poder, sino además para mandar un mensaje a los demás periodistas, para que se metan en la vida privada de quienes tienen el poder. ¿Okay? Y puede ser que ese periodista en particular sea una figura importante dentro del mundo de la comunicación en Venezuela. Entonces, fíjate, lo tienes en tres categorías. Es una persona relevante, una individualidad relevante. Le mandas el mensaje al grupo al que pertenece, pero además está preso por motivos personales de una persona que tiene poder político. Está en tres categorías. ¿Ves?
Entonces, eso es lo que caracteriza. Por eso es que, y esto lo digo con mucha humildad, lo digo, porque no quiero que suene feo esto, pero estas categorías de presos políticos son una elaboración de Alfredo y mía, del Foro Penal, que es la primera vez que se ve a nivel mundial. Y por eso es que la ONU la valida. Cónchale, fíjate qué interesante esto. Porque una cosa es que una persona esté detenida arbitrariamente y otra cosa distinta es que una persona esté detenida arbitrariamente por motivos políticos. Son cosas diferentes. ¿Ok? Toda detención política es una detención arbitraria, pero no toda detención arbitraria es una detención política. Es detención política. Entonces, esta elaboración ha contribuido muchísimo a abrir este debate sobre cuándo verdaderamente se puede hablar de prisión y de persecución política, porque además, con esto te cierro esto, por este tema técnico es un poco fastidioso. Y yo sé pero necesario, pero necesario. Ok, estas categorías aplican no solo para los que están presos, también aplican para los que son asesinados, por ejemplo. A una persona se la puede asesinar por motivos políticos porque es una individualidad relevante, porque se quiere mandar un mensaje a un grupo, porque se quiere, por ejemplo, silenciar una narrativa de poder. No, querían dar un golpe de Estado y los tuvimos que matar. Fíjate, eso pasa. ¿Okay? Pasó recientemente. Pasó recientemente aquí en Venezuela con la Operación Gedeón y los que asesinaron. También. Entonces, fíjate, estas finalidades que te responden a la pregunta del para qué, aplican no solo a la prisión y a la persecución, aplican a todas las violaciones a los derechos humanos a las que le puedes poner al final la coletilla, son por motivos políticos. Y los motivos políticos son esos 5 que nosotros discriminamos. Excelente. ¿Y en qué condición, porque hemos hablado ciertamente de la situación de los presos políticos, pero en qué condición se encuentran en estos momentos los militares, los funcionarios policiales que se encuentran detenidos? Muchos de ellos con fines políticos, pero ninguno de ellos entró dentro de este grupo, ¿no? Mira, las condiciones de las cárceles en Venezuela, de todas las cárceles en Venezuela, son terribles. Ninguna de las que deben cumplirse para mantener a gente recluida. Eso, de allí tenemos que comenzar. Los presos políticos, sino todos los presos de Venezuela están en este momento en unas condiciones muy difíciles de manejar, francamente inhumanas en algunos casos y bien delicadas. Esto se ha agravado mucho desde el decreto del estado de alarma de marzo con el tema de la pandemia, ¿okay? Porque no se permite ni la visita ni de los abogados ni de los familiares. ¿Okay? Entonces no se sabe realmente en qué condiciones están estas personas allí. Sí hemos recibido algunos reportes de personas que ya incluso antes de la pandemia tenían situación de salud comprometida, difícil, y que se ha agravado pues su situación de salud durante estos meses de control férreo que tiene el poder sobre las visitas, etcétera. Y hemos pedido ya en 2 oportunidades apoyo a la Cruz Roja Internacional para que nos diga si está de alguna manera con las de Venezuela, específicamente hacia los presos políticos, pero no hemos recibido respuesta ni del gobierno ni de la Cruz Roja. Ni de la Cruz Roja. Es muy difícil. Claro, esta semana Foro Penal hizo un tuitazo a favor de la libertad del capitán Jesús Alarcón. Te estoy perdiendo. Señalaron e informaron que tiene 4 años, 10 meses preso, que fue sentenciado. Sí, es que a veces te pierdo, te está cortando un poquito, no sé si quienes lo están escuchando bien. De repente es mi teléfono. No sé. ¿Problemas con la conexión? ¿Sí nos escuchamos? Sí, te escucho. La interrupción. Decía que el capitán Jesús Alarcón hicieron un tuitazo, Foro Penal, para pedir su libertad. Sobre este caso, Foro Penal dice que fue sentenciado siendo inocente. ¿Qué se sabe y cuál es la condición del capitán Alarcón por hablar de un caso de tantos que existen de militares que permanecen presos? Bueno, su situación es desesperada, como bien lo pusimos en el tuitazo, recibió maltratos, también presenta una condición delicada de salud,
ha sido virtualmente imposible hacerle llegar las ayudas que le pueden hacer llegar sus familiares en este momento, pero quizás lo más grave es lo que te comentaba al principio, que se tuvo, que condujo a la escarcelación de otras personas, ¿no? Entonces, su gran pregunta es la de todos los demás. ¿Por qué yo no? ¿Por qué los demás sí, yo no? Incluso yo, que ya estoy cumpliendo una pena, que ya tendría incluso méritos para que esa pena pudiera ser cumplida en una forma distinta de la reclusión, ¿por qué yo no soy considerado y otros sí? Bueno, esa es la situación, esa es la angustia, esa es la otra cara de esa moneda de la que yo te hablaba antes, que es tan difícil de manejar y de precisar. Así. ¿Qué ha pasado con Guaripano? Pregunta a PGR70, usuario que nos Están, pregunta por eso. están en la misma situación. Los indultos no aborcaron a ningún militar. ¿Okay? Ningún militar fue tomado en cuenta en los indultos. Y esto es significativo, ¿no? Esto también es digno de análisis. Hay que ver un poco por qué está detrás de eso, ¿no? Entonces la situación del señor Guaripano es exactamente la misma. Él sigue la misma situación, bien compleja, por cierto, bien delicada. Y bueno, un poco lo que hay que hacer no solo por él, sino por todos los demás que hemos hecho ese reclamo es mantener esa llama viva. Es decir, tenemos que mantener la atención de la ciudadanía sobre lo que está pasando con quienes no fueron considerados. Por eso desde el Foro Penal, no sé si te has dado cuenta, hemos hecho recientemente, creo que son ya 3 tuitazos en los que estamos hablando de los que casi nadie habla tampoco, estamos hablando de los militares y vamos a seguir así. Vamos a hablar de las mujeres. Fíjate, teníamos 28 mujeres presas al momento de la emisión del indulto. Solamente fueron consideradas 6. ¿Qué pasa con las otras 22? ¿Por qué las otras 22 no fueron tomadas en cuenta? Eso también hay que llamar la atención sobre eso. Tenemos a 13 indígenas pemones presos. ¿Por qué esos indígenas pemones no fueron tomados en cuenta? Nadie lo sabe. Tenemos a 2 muchachos que fueron arrestados siendo adolescentes. Uno de ellos ya cumplió, incluso preso, la mayoría de edad. ¿Por qué esos 2 adolescentes no fueron tomados en cuenta? Nadie lo sabe. Bueno, me preguntas por Caguaripano, me preguntas por Alarcón, y te digo, bueno, su situación es la misma de todos los demás. No entiendo por qué unos sí y otros no. Y esto es muy delicado, es muy complejo. Total, total. De los casos que usted ha defendido, estamos hablando de años como abogado, si se graduó en el 92, ya en el 93 porque lo estudié completico, su No me hagas que bote la cédula, ¿vale? Jovencito, yo soy un muchachito. escritorio jurídico. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo a usted año 2. No, pero le cuento, muchachito, entrevistarlo por allá por el año mercante en Paraguaná. También todos participamos, claro que sí. todos esos casos, bueno, allí estuve en los tribunales, tanto en Coro como en Paraguaná, y tuve la oportunidad de conocer al doctor Antonio Rosich. En esos casos, pues estamos hablando de ejercicio en todo este proceso de revolución, de violación de derechos humanos. ¿Cuál ha sentido como el más grave o cuál le ha conmovido más? Mira, todos los casos tienen sus particularidades. Como siempre lo decimos en el Foro Penal, y hay mucha gente querida aquí del Foro Penal que está escuchando esto y sabe que siempre lo decimos así, detrás de cada uno de los números de los que nosotros hablamos, porque claro, nosotros estamos tratando de reflejar un fenómeno a través de números, porque es la mejor manera de reflejarlo, pero detrás de cada uno de esos números hay una historia, hay un ser humano que tiene familia, hijos, hijas, madre, padre, hermanos, esposa, esposo, es decir, sus cosas que le llaman la atención y que lo marcan a uno, ¿no? Mira, tú hablas de los semerucos. Yo me acuerdo cuando estuvimos defendiendo a los marinos mercantes allá en Paraguaná, que nos tocó subirnos a los buques, como no nos dejaban subir
por la vía regular, nos lanzaban una escalera de cuerda y teníamos que, incluso dormimos en los buques esperando que le cayeran la gente para arrestarlos y asesorando a esos muchachos. Y una de las cosas que, fíjate, voy a tomar ese ejemplo, aunque podría tomar muchos más, porque este ejemplo es importante para una reflexión que yo quiero dejar acá, que es que en esos buques, por ejemplo, los que estaban esperando ya sí. en Falcón para llegar al puerto, había muchísima gente, había muchos tripulantes. Yo me acuerdo que nos tocó en un caso, por ejemplo, defender de un solo buque a unas 27 personas y tal. Pero lo que quería llamar la atención era que de esas 27 personas, en aquel momento, estamos hablando de 2003, 2004, 2002, 2003, perdón. 2002, 2003. 2002, 2003. En esa tripulación que me tocó defender había gente que estaba de acuerdo con el paro y había otra gente que estaba con Chávez, pero estaban todos presos igualitos. Y ellos me decían, me acuerdo que había uno que le decían el Poloncho, un tipo enorme, grandísimo, que era más chavista que Chávez. Pero, y él me decía, caramba, doctor, yo jamás me imaginé que siendo yo chavista como soy, iba a terminar sin ningún tipo de razón y que además me iba a defender un escuálido como usted. Y que me defendió y lo saqué de la cárcel como sacamos de la cárcel a todos esos señores. Y el tipo me agradecía muchísimo. Y yo lo que le decía, hermano, esto es para que usted entienda que la barbarie no discrimina. Que las violaciones a los derechos humanos de una persona, así no piense como tú, también son violaciones a los derechos humanos tuyas. Cuando le violan el derecho humano a tu compañero que no está con Chávez, te lo están violando a ti también. Totalmente. Y eso siempre hay que tenerlo presente, porque nos ha tocado defender a muchísima gente que fue atropellada por esta máquina de represión en la que se ha convertido el Estado venezolano, que incluso tenía la ideología del oficialismo y que no se explica cómo cae en esa rueda de represión. Y bueno, pero es que la barbarie no discrimina y la violación de los derechos humanos de uno es la violación de los derechos humanos de todos. Entonces, fíjate, te pongo ese caso por ponerte un ejemplo. Me tocó defender también al general Francisco Uzón, que fue ministro de Finanzas de Hugo Chávez, y que después del 11 de abril dijo, no, yo esto no es lo que quiero para mi país, me paso para la fila de oposición, y por eso lo metieron preso. Me tocó ahorita defender recientemente a Nick Evans, que fue de punto de corte. Y Nigmer era chavista, y él te lo dice, yo era chavista convencido, lo que pasa es que de repente en un momento determinado me di cuenta de que el país estaba yéndose hacia donde yo no quería que se fuera. ¿Ok? Y esto es importante, esa es la reflexión que yo quería dejar con esto, porque en el Foro Penal defendemos derechos humanos, no defendemos derechos humanos de liberales ni de socialistas, es decir, no le ponemos apellido a esto. Los derechos humanos son los derechos humanos y no tienen apellido. No hay tal cosa como un derecho humano socialista y un derecho humano liberal. Eso no existe. O hay derechos humanos o no hay derechos humanos. Y a eso es a lo que nos dedicamos nosotros en el Foro Penal.